Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 21 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Empeora la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia. Gustavo Petro insiste en defender a Maduro mientras continúa atacando al presidente Trump. Un experto en temas de defensa analiza el despliegue militar en el Caribe. Además, la administración Trump informa que ya ha deportado en lo que va del mandato a más de 500,000 de inmigrantes ilegales. Y hay consternación en México tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, dirigente de productores de limón en Michoacán, que había denunciado extorsiones. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Sigue la tensión entre Estados Unidos y Colombia. En Washington se evalúa incluir al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la lista OFAC. Mientras tanto, el presidente del país sudamericano insiste en seguir lanzando críticas contra el presidente Donald Trump y defendiendo a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Juan Esteban Silva nos tiene lo último desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Pues mucha atención porque la relación entre Estados Unidos y Colombia enfrenta uno de los momentos más delicados en años. Todo comenzó, recordemos, con ese mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señalando que habría una suspensión de la ayuda para Colombia, calificando a Gustavo Petro como un líder narco ilegal. Imagínense ustedes. Pues bien, quiero contarles que hoy el senador Bernie Moreno, senador de origen colombiano, republicano, ha dicho que se está evaluando la posibilidad de incluir al presidente Gustavo Petro en la denominada lista OFAC, lista del Departamento del Tesoro. Esto es lo que ha dicho el senador Bernie Moreno. And what we have in Colombia is a president that got elected thanks to the help of drug cartels. We're going to continue to investigate that. In fact, we're going to turbocharge that investigation. In the meantime, we're going to put him and his extended family and enablers on the OFAC list, and we're going to designate additional cartels in Colombia as foreign terrorist organizations. Because what President Trump will not put up with is countries that send us poison to kill our citizens. It's really that simple. Para Estados Unidos es claro que hay una permisividad de Gustavo Petro en el tema de la lucha antidrogas. A esta tensión diplomática, les quiero contar, se suma la reciente alerta del ex subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Marshall Billings-Lee, quien ha advertido ante el Senado de los Estados Unidos incluso la posibilidad de que miembros de Hezbollah hayan influido en Venezuela, con posibilidad de amenazar la seguridad del hemisferio occidental, incluyendo Colombia, y que también hay una responsabilidad enorme en todo este tema de la inseguridad y de la violencia por parte del cartel de los soles. Esto, el testimonio, parte del testimonio que ha dado hoy ante el caucus de lucha antinarcóticos del Senado aquí en Washington. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. Miremos parte de la audiencia porque también se habló del denominado cartel de los soles. Esto es lo que ha dicho un alto exfuncionario. The cartel of the sun is because there is a belief that the most senior military leadership of Venezuela is involved in narcotics trafficking, allowing military transport aircraft infrastructure to facilitate narcotics trafficking from South America to Africa to Europe. Si la inclusión de Petro, Karina, en esa lista OFAC se concreta, pues tendría algunas consecuencias. Miremos con detenimiento, congelamiento de activos, la prohibición de transacciones, las restricciones financieras globales, el impacto legal y el aislamiento internacional, porque esa inclusión limitaría la participación en comercio, en inversiones, en movimientos financieros internacionales. Por supuesto, la Casa Blanca muy atenta al hemisferio occidental en medio de esa orden dada al Pentágono para enfrentar la lucha antinarcóticos, que ya no solo tiene a Venezuela en la mira. Miren ustedes lo que publica el Comando Sur en todos esos entrenamientos que adelantan en el Caribe, sino que ahora también se tiene un objetivo claro y es Colombia y Gustavo Petro. La información desde la Casa Blanca para Voz News, Juan Esteban Silva.
Y como vemos, el narcoterrorismo es un tema que desde hace años ha penetrado los ámbitos políticos y gubernamentales en América Latina y que ahora acapara los titulares por la lucha frontal de la administración Trump contra esta amenaza. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el analista político Hugo Achá, experto en seguridad y defensa y quien ha realizado numerosas investigaciones sobre terrorismo y lucha contra el crimen organizado en América Latina. Señor Achá, bienvenido a Voz News. Apreciada Karina, un verdadero placer, a sus órdenes. Gracias. Comenzamos con el cártel de los soles que tiene en este momento el foco encima por parte de las autoridades estadounidenses. Es el cártel de los soles, solo la punta del iceberg de las organizaciones narcoterroristas que han logrado infiltrarse en los gobiernos de América Latina. Yo diría que el cártel de los soles está hoy día en el foco de la atención por el reflejo de una evolución, apreciada Karina. Las organizaciones del crimen transnacional organizado, cosa que demostramos a través de distintos trabajos y que se plasmaron en un libro que hemos publicado que se llama Infinite War, La Guerra Infinita por su título en español. Estas organizaciones, como lo manifestara también la señora Pam Bondi, la Procuradora General de Justicia de los Estados Unidos, ya no se limitan simple y sencillamente a la búsqueda de lucro a través de la actividad ilícita, ni siquiera al mero como actividad, propósito de la ocupación de espacio territorial. No, ahora quieren ser los gobiernos. Sucedió en Bolivia, que acaba de tener una oportunidad de salida en las elecciones que por primera vez después de 20 años van a retirar del poder a una organización de este mismo género, que es la organización del señor Evo Morales. Y tiene usted en Venezuela, y ahí sí, le contesto directamente, en el cártel de los soles, a un fenómeno que es uno y lo mismo con el régimen. Y esta organización, que después de ser una organización de crimen transnacional organizado, de dedicarse a la actividad ilícita, con todo lo que usted pueda describir, narcotráfico, trata y tráfico de personas, lavado de capitales, triangulación de recursos y un etcétera bastante largo, se transforma también en el gobierno, por vías inicialmente democráticas o no, pero que después llega a cooptar la integridad del entramado estatal. Y es allí a donde nos encontramos hoy día, porque el gobierno norteamericano finalmente, después de, y se lo digo, 2 décadas de esfuerzos, reconocer esto como la amenaza estratégica más relevante a la seguridad nacional y a la vida de sus ciudadanos. Por supuesto. ¿Y cómo evalúa usted la operación que ha realizado hasta este momento la administración Trump frente a las costas del Caribe venezolano precisamente para enfrentar esta amenaza? Como estrictamente necesaria. Yo creo que la evaluación de lo que sucedió al final de la administración Biden arroja luces sobre un fenómeno que es aterrador para el ciudadano promedio de los Estados Unidos. Se confirmó, y en esto usted no tiene que tomar mi palabra para ello, está contenido en los registros y archivos de testimonios ofrecidos al Congreso de los Estados Unidos, que había presencia de grupos del crimen transnacional organizado en los 50 estados de la Unión Americana, una situación en la frontera de extremada vulnerabilidad, un flujo de narcóticos que mata a decenas de miles de estadounidenses por año, pero sobre todo un flujo de logística financiera que abastece a los enemigos de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de los enemigos de los Estados Unidos, no es únicamente las organizaciones del crimen transnacional organizado o a los grupos terroristas, sino a estados adversarios, enemigos de lo que representa Estados Unidos y de sus aliados. Como por ejemplo China, Irán, Rusia, que también tienen ya sus tentáculos en América Latina, ¿cierto? Absolutamente. Ellos y sus proxies. Usted no puede concebir, si queremos un tema de candente actualidad, usted no puede concebir jamás sin entenderlo como un actor de crimen transnacional organizado, partícipe de la actividad ilícita que se desarrolla desde nuestro hemisferio y que luego a partir de esas capacidades adquiridas es capaz del ataque de octubre del 2023 y que el día de hoy sigue siendo un factor tan poderoso que desafía el acuerdo de paz desarrollado por Estados Unidos y un conjunto de actores muy relevantes en el Medio Oriente. En ese sentido, señora Achá, ¿cómo interpreta usted los intentos de algunos legisladores, en su gran mayoría, en su vasta mayoría, casi en su totalidad, demócratas, que están intentando frenar este operativo de defensa y de ofensiva por parte de la administración Trump en el Caribe? A mí me preocupa porque solamente me deja 2 posibilidades de razonamiento. Una, que sería el desconocimiento de la verdadera naturaleza del fenómeno. Dada la situación, y reitero, la cantidad de testimonios y evidencia absolutamente documentada que se ha presentado al Congreso de los Estados Unidos, desconocer implicaría
hasta un cierto punto un incumplimiento de deberes. Si esto tiene que ver con un alineamiento de naturaleza ideológica, yo creo que no tendría la responsabilidad de vida, porque quiero reiterar esto, no se trata solo de la amenaza estratégica a la seguridad del país, sino a la vida de sus ciudadanos. El otro lado, que es mucho más problemático, si, como se ha insinuado, muchos de estos legisladores tendrían un contacto de naturaleza política y de coordinación con los denominados movimientos de la izquierda bolivariana, creo que habría que referirse a las revelaciones ya desarrolladas en España y ahora vueltas a la actualidad del ex jefe de inteligencia de Hugo Rafael Chávez Frías, el señor Hugo El Pollo Carvajal, que indica que en buena medida movimientos políticos en todo el hemisferio terminaron recibiendo recursos que hay que recordar vienen de fuente ilícita para desarrollar actividad política. Cualquiera de los dos extremos son extremadamente preocupantes frente a algo que debería convocar unanimidad para proteger la seguridad del Estado norteamericano. Por supuesto. En ese sentido, ¿usted cree que lo que usted acaba de mencionar explica, por ejemplo, el apoyo de algunos otros gobiernos en la región, como en este caso Gustavo Petro, por ejemplo, no sé, México? Estas declaraciones, ¿cree usted que tienen validez y que de alguna manera explicaría por qué algunos países en Latinoamérica de izquierda le están dando su apoyo a Nicolás Maduro? En este caso, apreciada Karina, no me cabe la menor duda. Y no lo digo en base a especulación, lo digo basado en evidencia. El desarrollo de operaciones de narcotráfico, en el caso de, por ejemplo, mi país de origen, Bolivia, lo que ha sucedido en el marco de investigaciones que llegaron a tribunales federales a partir de narcotráfico desarrollado a partir de Venezuela y Cuba a los Estados Unidos, la manera como organizaciones como Hezbollah, usted puede tomar como referencia la denominada Operación Cassandra, van marcando un conjunto de operaciones que terminaron desarrollando actividades financieras que apalancaron procesos políticos que, vuelvo a apoyarme en las afirmaciones del señor Carvajal, mencionan a líderes como Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, la realidad, reitero, de lo que ha sido Evo Morales Ayma y su organización, la situación que enfrentó al Perú, que la llevó a un punto de cisma, y en la actualidad a la actuación tremendamente cuestionable del presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Porque cuando estos líderes supuestos, desde el punto de vista de su responsabilidad, democráticos y electos para defender los intereses de sus países, parecen colocar, en vez de ese interés, la prioridad en defender a organizaciones que ya no solamente están reconocidas como organizaciones criminales, sino también como organizaciones terroristas. Y en ese sentido, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría tener su perspectiva. ¿Cómo evalúa usted el caso de los cárteles mexicanos? Bueno, los cárteles mexicanos han alcanzado un nivel de, quiero hacer uso de este término de la forma más responsable, evolución preocupante. El nivel de sofisticación, el nivel de capacidad, el nivel de logística financiera que tienen las organizaciones del crimen transnacional organizado basados en México sobrepasan en mucho las capacidades que en el pico de su relevancia alcanzaran las denominadas organizaciones del terrorismo internacional. Creo que en ese sentido es una situación coherente el haberlas definido hoy en el marco de la orden ejecutiva del 20 de enero del 2025 y la nueva política de defensa del Departamento de Guerra de los Estados Unidos como la amenaza más significativa, reitero, a la seguridad estratégica de los Estados Unidos y a la vida de sus ciudadanos. Y finalmente, en 30 segundos, ¿cómo ve usted la cooperación del gobierno mexicano para luchar en contra de estos cárteles? Con un tremendo signo de interrogación, porque hoy, cuando se ha revelado que inclusive productores agropecuarios de México han sido asesinados por negarse a colaborar con las organizaciones criminales, vale preguntarse si es una cuestión de soberanía cuando la presidenta de México se niega a la asistencia de su vecino y socio estratégico, financiero, económico y comercial más importante, cuando en realidad lo que se está haciendo es beneficiar y proteger la actividad del crimen organizado. En realidad nos deja a todos con ese mismo signo de interrogación que usted menciona, algo muy, muy importante de seguir analizando y de seguir vigilando, porque como usted lo dice, pues México es el principal aliado estratégico en todos los sentidos, incluso geopolíticamente para los Estados Unidos. Así que hay que ver cómo se desarrolla esta relación. Queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros el día de hoy para hablar de este importante tema. Un placer, a sus órdenes.
Y la administración Trump ha hecho un poderoso despliegue militar en el Caribe como parte de su campaña antinarcóticos. La semana pasada el presidente incluso confirmó que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. Vanessa Vallejo nos hace un recuento de lo que se ha logrado hasta ahora en la lucha contra los narcocarteles del Caribe. En las últimas semanas, Estados Unidos ha realizado al menos 7 ataques contra embarcaciones que llevaban drogas en el Caribe, específicamente frente a las costas de Venezuela. 32 personas han resultado muertas según los informes, y este despliegue militar continúa aumentando y expandiéndose en diferentes áreas fundamentales. La administración Trump ha desplegado una cantidad sin precedentes de buques de guerra, aviones espía, cazas, bombarderos, drones e infantes de marina estadounidenses frente a las costas de Venezuela. La semana pasada, incluso el presidente Trump confirmó que había autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano. También la semana pasada Estados Unidos realizó una demostración de ataque con bombarderos B-52 frente a las costas de Venezuela. Y un punto clave es que esto no se trata solo de fuerza física, sino de una escalada en el despliegue militar en ámbitos diversos y con una estrategia compleja. Hoy un reportaje de Axios señala que una fuente cercana a las conversaciones sobre la operación dijo lo siguiente, abro comillas, no se trata solo de la CIA, sino de todas nuestras capacidades de inteligencia. Estados Unidos sabe dónde está Maduro, dónde se aloja y a dónde va. Si quisiéramos matarlo con un misil, ya lo habríamos hecho, cierro comillas. Y esa es la gran pregunta, ¿hasta dónde va a llegar Estados Unidos? Veamos lo que contestó el presidente Trump hace unos días cuando le preguntaron sobre operaciones en territorio venezolano. Are you considering attacking the cartels inside of Venezuela? You attack? Well, you're going to find out. You're going to find out. Pues en general la administración ha sido clara en que Maduro es un dictador, que su presidencia es ilegítima y que es el capo del cartel de los soles con una recompensa de $50 millones por su cabeza. Hace un par de días, en medio de una reunión de gabinete, el presidente Trump habló de los ofrecimientos que Maduro le ha hecho a la administración tras toda esta ofensiva militar. Veamos. He has offered everything. He's offered everything. You're right. You know why? Because he doesn't want to fuck around with the United States. Thank you, everybody. Thank you. Pues diferentes expertos consideran que es altamente probable que la administración Trump realice un ataque en tierra en Venezuela, dado este amplio y complejo despliegue militar que incluye operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano y también un componente importante de inteligencia. Gracias, Vanessa. Por cierto, si le gusta nuestro noticiero y todo nuestro contenido, entonces vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, o si nos está viendo a través de YouTube, suscríbase. Nuestro canal es @VozMedia. Active la campanita para que de esta manera le lleguen todas las notificaciones de nuestro contenido. Le recordamos que diariamente estamos transmitiendo las conferencias de prensa de la administración en vivo y en español para usted, así que no se lo pierda. Recuerde que su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, en enero, más de 515,000 inmigrantes indocumentados han sido deportados, esto según cifras del Departamento de Seguridad Nacional. La subsecretaria Tricia McLaughlin aseguró que el gobierno podría alcanzar las 600,000 deportaciones al cierre del año, superando récords históricos. En total, más de 2 millones de personas han salido del país, incluyendo 1.6 millones que se autodeportaron. Además, 485,000 inmigrantes han sido arrestados por el DHS. McLaughlin afirmó que esto es solo el comienzo y destacó una caída del 99.99% en la migración por el área del Darién. Este fin de semana, en medio del cierre gubernamental, el DHS continuó operativos contra inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales graves, incluyendo casos de violación, secuestro y agresión. Y el activista pro-palestinos de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil, compareció hoy ante un tribunal federal de apelaciones en Filadelfia mientras impugna su proceso de deportación iniciado por el gobierno del presidente Trump. La audiencia busca revertir una orden judicial que permitió su liberación en junio de una cárcel de inmigración en Luisiana. Sus abogados pidieron al panel de 3 jueces que se mantenga el fallo que impide su nueva detención y deportación. Sin embargo, el abogado del gobierno, Drew Ensing, argumentó que el tribunal inferior se excedió en su autoridad y que el caso debe resolverse en la Corte de Inmigración de Luisiana.
Aunque un juez dictaminó recientemente que Khalil puede ser deportado, el caso sigue bajo supervisión por una junta de apelaciones independiente. Y un maestro asistente de posgrado en la Universidad Estatal de Illinois fue suspendido de sus funciones tras protagonizar un altercado con el grupo conservador Turning Point USA. En un video viral se ve a Derek López volcando una mesa informativa y rompiendo sus folletos mientras promocionaban una aparición del comediante político Alex Stein. Jesús lo hizo, así que yo tengo que hacerlo, dijo López antes de retirarse. La universidad confirmó su separación del cargo mientras se lleva a cabo una investigación. Además, se le acusa de interrumpir otra mesa estudiantil y fue detenido el viernes por alteración del orden público y daños criminales. La policía indicó que el caso sigue abierto y podría derivar en más cargos y sanciones académicas. Y en una decisión que refuerza la postura de ley y orden del presidente Trump, un tribunal federal de apelaciones autorizó el despliegue temporal de las tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregón. El noveno circuito, con un fallo dividido 2-1, suspendió la orden de una corte inferior que bloqueaba la federalización de 200 efectivos, permitiendo al Ejecutivo asumir el control operativo mientras se resuelve el litigio. Los jueces señalaron que la magistrada Karen Emergert se excedió al imponer su criterio sobre el del presidente en temas de seguridad nacional. Además, sugirieron que podrían existir razones no divulgadas que justifican la intervención más allá de los disturbios en Portland. Esta decisión representa una victoria clave para la Casa Blanca frente a gobiernos estatales demócratas. Y escuche esto, en una victoria clave para millones de prestatarios, la administración Trump acordó un plan judicial que acelerará la cancelación de préstamos estudiantiles bajo programas de pago según los ingresos. El acuerdo alcanzado con la Federación Americana de Maestros, AFT, resuelve una larga disputa legal sobre la obligación del gobierno de condonar deudas a quienes han pagado durante décadas. La AFT celebró el compromiso que exige al Departamento de Educación cumplir con la condonación en 2025 y proteger a los beneficiarios de impactos fiscales inesperados. Hoy reivindicamos años de lucha por la asequibilidad, afirmó su presidenta, Brandy Weingarten, destacando que el gobierno finalmente reconoce el alivio que la ley exige. El acuerdo espera ahora la aprobación final por parte de la Corte. Así nos vamos a la pausa comercial. Un tribunal colombiano revoca la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe y lo absuelve de delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Los detalles de esto y más aquí al regresar a Voz News. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, aterrizó este martes en Israel para fortalecer el frágil alto el fuego en Gaza después de que Trump amenazara con erradicar al movimiento terrorista Hamas si incumple el acuerdo. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, ya estaban en Tel Aviv, donde se reunieron con los rehenes israelíes liberados por Hamas tras 2 años de cautiverio en Gaza. Vance se reúne con Witkoff, Kushner y expertos militares estadounidenses que monitorean la tregua. El ejército israelí aseguró que tras los ataques del domingo volvió a cumplir con el alto al fuego, pero que responderá con firmeza ante cualquier violación por parte de Hamas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló hoy que tiene que haber justicia por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, dirigente de productores de limón en Michoacán. Escuchemos parte de lo que dijo la mandataria mexicana. No quisiera en este momento entrar a ese tema. Lo podemos platicar uno de los días del Gabinete de Seguridad. Es muy triste y lamentable la muerte de este dirigente de producción y comercialización de limón. Hoy presentó una larga presentación el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene que haber justicia en este caso.
Bernardo Bravo Manríquez fue hallado sin vida el sábado en el camino a Patzingán, Tepetates, con señales de tortura y un disparo en la cabeza, según informaron los medios locales. 3 días antes de su asesinato, el dirigente había denunciado extorsiones, omisiones de las autoridades y la presencia del crimen organizado en el Tianguis Limonero de Patzingán, donde advirtió que no permitiría la operación de intermediarios o los llamados coyotes. Y sobre este caso, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, aseguró que tras el homicidio de Bernardo Bravo, se llevó a cabo un operativo en Michoacán para dar con los responsables. En el operativo fue detenido Rigoberto N., identificado como uno de los presuntos responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán. El funcionario informó que las investigaciones continúan hasta tener a todos los responsables del hecho delictivo. La justicia de Colombia revocó hoy una condena en contra del expresidente Álvaro Uribe por presuntamente sobornar testigos en un entramado sobre su presunta relación con grupos paramilitares antiguerrilla. El líder de la derecha colombiana, de 73 años, se había convertido en agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente y privado de la libertad con la máxima pena posible por soborno y fraude procesal, en una decisión de primera instancia que apeló su defensa. El juez de un tribunal de Bogotá revocó la condena por soborno y un caso de fraude procesal, aunque aún no se ha referido a la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria. Y la persecución política hacia los venezolanos no da tregua. El dictador Nicolás Maduro pidió el lunes crear una aplicación en la que participe la Fuerza Armada Nacional para que los ciudadanos de ese país puedan reportar las 24 horas del día todo lo que ven, todo lo que escuchan en contra del narcorrégimen. Escuchemos. ¿Ustedes quieren que volvamos a ser colonia? No. Y sean ellos los que determinen todo. No. Y vengan a robarnos el petróleo. No. Y vengan a robarse la riqueza. No. El sistema defensivo territorial nacional debe proceder a crear una aplicación en el sistema VENAT para que el pueblo de manera segura esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz. La nueva propuesta de Maduro se da en medio de la creciente tensión con Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el Mar Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para luchar contra el narcoterrorismo que llega a los Estados Unidos. Nicolás Sarkozy se convirtió este martes en el primer exjefe de Estado francés en entrar a prisión desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por maniobrar para financiar ilegalmente con dinero libio su campaña electoral de 2007. Sarkozy ingresó en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de 5 años de prisión por asociación ilícita impuesta por un tribunal en septiembre. Su condena estuvo acompañada de polémica porque el exmandatario cuestionó que el tribunal ordenara su ingreso en prisión sin esperar al resultado de su recurso legal. El juicio en apelación debe celebrarse en los próximos meses. Y la dirigente conservadora Sanae Takaichi, conocida por su línea dura frente a China, se convirtió este martes en la primera mujer en gobernar Japón tras forjar un acuerdo de coalición de última hora. La política de 64 años será la quinta persona en liderar el país asiático en igual número de años. Asume un gobierno de minoría con una agenda llena, incluyendo una visita del presidente estadounidense Donald Trump la próxima semana a Tokio. El Parlamento nombró primera ministra a Takaichi después de que ganara inesperadamente la mayoría en la primera vuelta de las votaciones para suceder a Shigeru Ishiba. Asumirá formalmente el cargo después de reunirse con el emperador Naruhito. Y escuche esto, las ventas de Biblias aumentaron significativamente tras el asesinato del fundador del movimiento Turning Point USA, Charlie Kirk, ocurrido el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah. De acuerdo con un informe del Wall Street Journal,
que cita datos del rastreador editorial Circana Bookscan, las ventas del texto sagrado cristiano subieron un 36% en septiembre respecto al mismo mes de 2024. Antes del suceso, las ventas promedio rondaban los 1.5 millones de ejemplares mensuales en 2025, pero tras la muerte de Kirk se elevaron a 2.4 millones. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros panelistas para hablar de lo que hace titulares. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. Como le informamos, la tensión entre Estados Unidos y Colombia continúa. En Washington evalúan incluir a Gustavo Petro en la lista OFAC. Mientras tanto, el presidente del país sudamericano sigue echándole más leña al fuego e insiste en criticar al presidente Trump y defender la narcodictadura de Nicolás Maduro. Para analizar todo ello, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, ahora que todo está tan tenso entre Colombia y Estados Unidos, parece que no da marcha atrás el presidente Petro. Y quiero comenzar con esto, que fue lo que dijo el día de ayer en una entrevista con la cadena Fox el senador de origen colombiano Bernie Moreno, y dijo que se está analizando incluir a Gustavo Petro y a su familia en la lista de la OFAC. Y lo primero que quisiera preguntarte, Alfonso, es qué implicaciones tendría para la política exterior de Estados Unidos y sus relaciones con Colombia el incluir al presidente Petro y a su familia en esta lista, y qué implicaciones tendría para ellos, para estos personajes. Bueno, es muy serio y es lo que decía ayer, sería empezar a tratar a Petro como a Maduro. O sea, al incluir en la lista OFAC sería por ser narcotraficante o tener vínculos con el narcotráfico. Entonces, es la oficina, lo que llaman el Office of Foreign Assets Control, la oficina de control de activos financieros del Departamento del Tesoro, que hace esta designación, congela todos los fondos que él y su familia puedan tener en Estados Unidos e impide que cualquier ciudadano de Estados Unidos o persona que reside en Estados Unidos tenga contacto financiero, comercial con la familia y con Petro. O sea, que sería un golpe duro. Obviamente, en términos de las relaciones con Estados Unidos, que ya están deterioradas después del anuncio que hizo Trump, que le iba a cortar todos los fondos para lucha en contra el narcotráfico, esto sería lo último. Aquí colapsarían por completo las relaciones con Petro, pero Petro sigue hablando, diciendo estupideces, y francamente, si él continúa, me parece que le va a pasar lo mismo que le está pasando a Maduro, que lo vinculan directamente con el narcotráfico. Entonces ya realmente la relación cambiaría y se convertiría en otro oponente de los Estados Unidos, otro, digamos, combatiente ilegal de los Estados Unidos, al no dar la lucha en contra del narcotráfico e incluso colaborar con los carteles de drogas. Entonces eso es muy preocupante para Colombia, que se convierte en otra Venezuela. Por supuesto. De hecho, en nuestra entrevista el día de ayer con el congresista Hernán Cadavid, nos decía que bajo la administración de Petro se ha aumentado exponencialmente la producción de cocaína, esta actividad del narcotráfico en Colombia. Ahora, ¿cómo debería responder la administración del presidente Trump ante las constantes críticas de Petro y su respaldo al régimen de Nicolás Maduro? Vanessa, lo vemos en cada oportunidad que él tiene, incluso en una entrevista que otorgó a la cadena Univisión. ¿Cómo debería reaccionar la administración del presidente Trump? Pues yo creo que la administración está siendo en realidad muy considerada, y creo que es porque entiende que esta es una cuestión de Gustavo Petro y que bueno, que la mayoría de los colombianos pues rechazan en este momento al presidente, y entiende que mientras que para Estados Unidos dejar de comerciar con Colombia pues no significa absolutamente nada,
Para Colombia dejar de comerciar con Estados Unidos significa aproximadamente un cuarto de todo el comercio que tiene internacional. Entonces es un golpe muy grande. Yo esperaría que la administración siga apuntando a sanciones personales. Obviamente eso siempre se ve reflejado en las relaciones con el país, pero de alguna manera, digamos, sería diferente a tener esos aranceles que el presidente ha, digamos que amenazado, el presidente Trump ha amenazado, ha, digamos, dicho que podrían venir. El asunto es que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no solo es que continúa, sino que yo creo que empeora las cosas. Es decir, si había metido la mano antes, o sea, ya metió todo el brazo completo. Ayer en esa entrevista prácticamente sugirió que había que más o menos sacar al presidente Trump. Dijo que no era culpa de Colombia, dijo que Colombia estaba llena de coca precisamente por los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Un montón de cosas sin sentido, pero muy peligrosas y que pueden desatar aún más la rabia del presidente Trump. Bueno, y curioso, pero el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, ofreció su apoyo y dijo que las Fuerzas Armadas venezolanas están a disposición del presidente Petro si las llegase a necesitar. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo analizas esta situación, Orlando, y esta alianza que hay entre la narcodictadura de Nicolás Maduro y, al parecer, el gobierno de Gustavo Petro? La relación parece ser simbiótica. Hace un par de meses era lo contrario, era Gustavo Petro poniendo a disposición del régimen venezolano el ejército de Colombia, lo que es una locura y además yo creo que implicaría el fin de Gustavo Petro porque el ejército de Colombia no es como el ejército venezolano, es un ejército profesional, institucional, que más bien ha resistido mucho en estos años bajo el gobierno de Petro, pero que estoy segurísimo está cansado del gobierno de Petro. Yo creo que Petro está bastante condicionado al régimen de Maduro, pero es lo que dice Vanessa, ¿no? Y en parte por eso es que hoy reportaba este periodista colombiano Vélez, Luis Carlos Vélez, que parece que Estados Unidos podría no terminar ejecutando aranceles duros contra Colombia, sino más bien acciones precisas como las que ya reseñabas, de incluir a miembros del gobierno en la lista OFAC, y tiene que ver con que realmente Colombia tiene una relación histórica muy buena con Estados Unidos. La clase política colombiana tiene una relación muy buena con Estados Unidos. La clase empresarial colombiana tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Entonces esto parece ser pataletas del presidente, que tenemos que recordar que la última vez que entró en estas pataletas, el mismo gobierno lo cayó, lo encerró y resolvió los problemas prácticamente a espaldas del presidente. Eso lo arregló la Cancillería en su momento y no terminó escalando, y probablemente en este caso se espera que ocurra algo similar. Pero la verdad es que Petro está loco, está desquiciado, lo vimos ayer en la entrevista con Univisión. Ya no es un tema ni siquiera de un proyecto político de maldad, simplemente perdió la cabeza, y yo creo que muchos en su gobierno incluso saben que tienen que atajarlo. Bueno, y el año que entra es un año clave para los colombianos, justo por las elecciones, un año electoral. Ahora, la pregunta también es, ¿cómo puede Estados Unidos fortalecer sus alianzas con países latinoamericanos democráticos mientras enfrenta los desafíos ideológicos como el de Petro? Alfonso. Bueno, yo creo que Estados Unidos ya lo ha estado haciendo, ¿verdad? Y es a la inversa de lo que estaba pasando durante la administración Biden, que Estados Unidos continuaba atacando, sancionando, denunciando a gobiernos amigos como el de Brasil cuando Bolsonaro era presidente, o el de Bukele, incluso el gobierno de Guatemala cuando lo controlaba la centro derecha, todos gobiernos que eran amigos de Estados Unidos. Sin embargo, Biden continuaba apoyando los regímenes autoritarios, manteniendo buenas relaciones con Lula, con Petro, Xiomara Castro en Honduras. Esto se ha cambiado y curiosamente hacían eso y decían que era para promover la democracia, y lo que hicieron fue ayudar a que estos regímenes autoritarios se
se fortalecieran. La política ha cambiado por completo. Ahora estamos desarrollando alianzas estratégicas con gobiernos verdaderamente democráticos, como el de Milei en Argentina. Tenemos una buena relación con Bukele y con un sinnúmero de otros líderes en la región que quieren colaborar con Estados Unidos. El tema de los aranceles también es importante. Estados Unidos es el principal mercado para todos los países de América Latina, quieren mantener una buena relación con Estados Unidos. Entonces se trata de aislar estos regímenes autoritarios, pero que Estados Unidos lo está haciendo efectivamente y en ese sentido promoviendo la libre economía y la democracia. Por supuesto. Y en un tema no relacionado al operativo en contra del narcotráfico, pero sí relacionado a Colombia, importante. Pasamos a este tema. El día de hoy, un tribunal en Bogotá revocó una condena en contra del expresidente Álvaro Uribe por supuestamente sobornar testigos en un entramado sobre su presunta relación con grupos paramilitares antiguerrilla. ¿Qué significa esta decisión, Vanessa? Pues es otro paso más en, digamos, que una larga lucha del presidente Trump para limpiar su imagen, pero pues digamos que esa es la respuesta formal, porque yo creo que en general en Colombia la gente que conoce al presidente sabe que esto era pues un completo desastre, un caso traído de los cabellos, incluso más de lo que vimos acá, por ejemplo, con el presidente Trump. Este era incluso peor. Entonces yo creo que la gente que seguía al presidente y que era honesta ya sabía que iba a terminar siendo absuelto de esto. Esto es un caso que incluye, por ejemplo, un señor en una cárcel que tenía un reloj el cual grababa conversaciones y grabó una conversación con uno de los abogados del presidente Uribe. Y entonces la pregunta básica, o sea, primero parece una película, la pregunta básica además es quién le entró ese reloj, por qué tenía la mala intención de grabar una conversación, es decir, un montón de detalles así que muestran cómo en Colombia, como en tantos países de Latinoamérica, la izquierda tomada también por el narcotráfico y aupada por el dinero del narcotráfico hace todas las técnicas del mundo para intentar meter en la cárcel a los presidentes. Afortunadamente Colombia todavía tiene un buen sistema de justicia que aunque en ciertos aspectos pues hay quejas, pues en otros mantiene firme. Y pues hoy ha pasado esto, ahora hay que decir que el caso todavía continúa, tiene una cuestión todavía pendiente en la Corte Suprema de Justicia, pero pues sin duda es un triunfo para el presidente. Orlando, ¿cómo lo ves tú y qué implica esto para la política colombiana? Veíamos, por ejemplo, a la senadora María Fernanda Cabal celebrando esta decisión del tribunal, haciendo un llamado a Uribe a unirse de nueva cuenta a la vida política. ¿Qué representa esta decisión para Colombia? Bueno, una redención del presidente Uribe y finalmente es la culminación, yo creo que de un proceso, aunque todavía faltan muchos pasos, pero es claro que a este punto todo lo que se construyó para enjuiciar a Uribe, para condenarlo, fue una treta política con intenciones de sacarlo del juego. Ahora, finalmente, eso está quedando expuesto. Esto es muy importante para Colombia. Uribe no es simplemente un político más, sino que es un símbolo. Es quizá el presidente más importante que ha tenido Colombia en su historia democrática y hoy es ese gran referente de la lucha contra la guerrilla, contra el narcotráfico, de la imposición del orden, de la autoridad y de la prosperidad de Colombia. Y precisamente porque era un símbolo y es un símbolo tan importante, es que la izquierda lleva más de una década tratando de destruirlo, tratando de destruir su imagen, de distorsionarla, de volverlo el villano de la película. Pero afortunadamente la justicia parece que todavía existe, que todavía hay instituciones imparciales en Colombia, pese al intento del gobierno de Gustavo Petro de cooptarlas, y en este caso se ha hecho justicia. Yo creo que el presidente ha sido reivindicado y ojalá esto sirva para que todos aquellos que por muchos años trataron de pues volver esto una cacería de brujas, terminen asumiendo la responsabilidad de esa instrumentalización burda de la justicia. Con eso nos vamos a la pausa comercial, pero usted no se mueva de su asiento. Continúa la persecución y asesinato de cristianos en Nigeria. Vamos a hablar de ello y por supuesto también lo último en el cierre de gobierno. Quédese, aún hay más aquí en el panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible.
Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. $21 días se cumplen hoy del cierre del gobierno federal. El presidente Trump recibió hoy en la Casa Blanca a los senadores republicanos al tiempo que el acuerdo bipartidista parece aún muy lejos. Regresamos con nuestros analistas para hablar de ello. ¿Qué estrategias debería adoptar el liderazgo republicano para reabrir el gobierno sin ceder ante las presiones fiscales de los demócratas? Vanessa, comienzo contigo. Yo creo que hasta ahora lo están haciendo muy bien. Hoy, por ejemplo, en ese almuerzo vimos al presidente Trump con los líderes del Senado, en la Casa Blanca, en la plazoleta que tanto le gusta a Alfonso, en una reunión, lo cual muestra que están fuertes en su postura de no negociar. Esto aquí no fue una invitación con Schumer en la plazoleta, sino con el líder Thune y los republicanos fuertes en su posición. Luego, de otro lado, las ruedas de prensa del speaker Johnson están muy buenas cada mañana. Hoy, por ejemplo, expuso algo que es muy interesante. Hablando de un artículo de The Hill, que si no estoy mal se publicó ayer, donde ellos citan a varios senadores demócratas, que obviamente no dieron su nombre, pero que hablan de que ellos votarían a favor de la resolución continua limpia de los republicanos, pero que tienen miedo a la guillotina. Hoy el speaker Johnson habló de eso y dijo, es evidente, es lo que hemos estado hablando, los demócratas sensatos tienen miedo porque quien está manejando el partido es Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces yo creo que hasta ahora los republicanos han hecho dos cosas fundamentales. Por un lado, todos los días el speaker dando ruedas de prensa y hablando de los hechos, y por el otro lado mostrarse como un partido fuerte que no va a ceder. Entonces yo creo que eventualmente algunos demócratas que se vean perjudicados o que vean a sus votantes perjudicados van a terminar pues cediendo, porque aquí los republicanos definitivamente se ven muy fuertes y sin ganas de ceder. Yo creo que lo importante que tiene que tener la gente en cuenta y en mente son las repercusiones que esto tiene. No solamente es decir, miles de empleados federales no están recibiendo su pago, pero ¿qué clase de empleados federales y qué programas para gente de escasos recursos están viéndose afectados por estos recortes? Por ejemplo, el secretario de Transporte, Duffy, decía que el siguiente pago de los controladores aéreos de los aeropuertos no lo van a recibir. Hasta ahorita les habían hecho ya una reducción. Y ya habían empezado a darse caso en donde se están reportando enfermos para no ir a trabajar y quizá ir a trabajar a otro lado en donde sí les paguen, porque todo el mundo tiene que comer, tiene cuentas que pagar, renta que pagar y familias que mantener. Imagínense nada más, estamos hablando de la seguridad aérea, estamos hablando de posiciones clave, no nada más posiciones de oficina, las Fuerzas Armadas. Alfonso, ¿cómo lo ves y qué destacas de la reunión que tuvo el presidente el día de hoy con los senadores republicanos en la Casa Blanca? Bueno, yo creo que es muy efectiva, ¿verdad? Ser claro de que los demócratas apoyaron 13 resoluciones continuas limpias como estas durante la administración Biden. ¿Por qué no quieren apoyar esta ahora? Evidentemente es por razones políticas. Ellos quieren crear caos, esa es la estrategia de la extrema izquierda, y están creando gran sufrimiento al pueblo americano. Eso es lo que quieren. Consideremos los miles de millones de dólares que se están perdiendo cada día en la economía. Consideremos que a final de mes se habrán perdido más de 40,000 empleos. Eso es todo responsabilidad de los demócratas. El programa principal de beneficencia, WIC, que es la ayuda para madres y niños, se está quedando sin dinero. Eso es lo que ellos quieren, es crear dolor para tratar de culpar al presidente Trump, pero no van a el pueblo americano responsabilizar a Trump, lo van a responsabilizar a ellos. Esa es la realidad. Mira, en la práctica los demócratas van a ceder en algún momento y va a ser cuando esto ya sea el cierre más largo en la historia, porque eso es lo que quieren decir. Bajo Trump fue el cierre más largo. Bueno, lo provocaron ellos, no Trump. O sea que será un récord de ellos. Pero lo que se está hablando es que, recuérdense que la resolución continua llegaba hasta el 20 y pico de noviembre. O sea, ya estamos por llegar a noviembre.
sea, que se está planteando quizás cuando ya recapaciten los demócratas, que se apruebe una nueva resolución continua que llegue hasta principios del año que viene. Entonces, añadir o vincular, pegar a esa resolución el continuar con los subsidios adicionales de Obamacare que se aprobaron durante la pandemia, pero reducidos. O sea, para que veas que los republicanos incluso están abiertos a continuar con esos subsidios adicionales con tal de que se reduzca la cantidad. Por ejemplo, que las personas tengan que sacar algo de su bolsillo para pagar los beneficios médicos, claro, o poner un límite de ingresos para poder recibir esos beneficios. Entonces, los republicanos están demostrando que incluso están dispuestos a hablar de eso, pero eso no tiene que ver nada con el cierre del gobierno, con la resolución continua. O sea, que se apruebe la resolución continua y después puede haber una negociación sobre eso. Ya los republicanos tienen un plan. O sea que al final la única razón por que el gobierno está paralizado es por los demócratas. No hay otra razón, porque aún en el tema que ellos quieren discutir, los republicanos están dispuestos a hablar y están dispuestos a extender esos beneficios con unas modificaciones. Así es. Ahora, es muy interesante que incluso en la cadena CNN pasaron una encuesta de de si está impactando, causando algún impacto negativo este cierre de gobierno en la administración de Trump, en la percepción de los votantes, y es todo lo contrario. Sorprendentemente, o sea, realmente no está resultando el efecto que los demócratas quisieran, que es perjudicar la imagen del presidente Trump, como tú lo dijiste, que sea el cierre de gobierno más amplio bajo la administración Trump. La gente creo que en realidad se está dando cuenta de que es un cierre provocado por los demócratas. En ese sentido, Orlando, no sé, de alguna manera les está sirviendo a los demócratas su estrategia, esta estrategia de negociación para abordar estos temas como los subsidios de Obamacare, la seguridad fronteriza. ¿Les está saliendo una ganancia política o en realidad va a tener un costo político para ellos? Yo creo que va a tener un costo y eso es lo único que va a permitir que concluya el cierre. En la medida en que esto empiece a ser costoso para los demócratas, en cuanto a la percepción de la gente y en la opinión pública, pues ahí van a dejar de extenderlo. Su apuesta es clara, a que mientras más dure el cierre, más afectada se va a ver la administración, van a impedir que se aplique la agenda del presidente lo antes posible, de manera que la administración tenga pocos resultados o menos resultados que mostrar de cara a unas próximas elecciones. Pero pues parece que es lo contrario lo que está ocurriendo. La extensión del cierre les está afectando, los está dañando, y eso es lo único que yo creo que finalmente va a impulsar a los demócratas a concluir esto. Yo creo que en la medida en que el costo lo asuman ellos, y ese es el trabajo que tienen que hacer los republicanos, explicar en cada espacio, en cada medio, en cada entrevista, el costo inmenso para los americanos que implica que los demócratas continúen el cierre, porque de esa manera la presión va a ir contra los demócratas para que finalmente cedan y permitan que se apruebe la resolución. Claro, terrible, de verdad ya los estragos que está causando este cierre de gobierno. Vamos a ver qué sucede en los próximos días o semanas con este tema. Vámonos a nuestro tema final, no por ello menos importante, sino todo lo contrario. Los asesinatos, continúa la persecución contra los cristianos en Nigeria, en donde nuevas matanzas y ataques contra las comunidades cristianas se han vuelto de alguna manera a sacudir el centro del país. De acuerdo a un reporte de La Gaceta, el reverendo Yakubu Mutong, pastor de la Iglesia de Cristo en las Naciones, ha denunciado que su aldea Mayenga, situada en el área de gobierno local de Bocos, en el estado de Plateau, fue arrasada por un ataque coordinado que dejó más de 150 muertos en una sola jornada. Según este reporte, los asaltantes incendiaron viviendas, iglesias, almacenes de alimentos, incluso asesinando a 7 hermanos del pastor y quemando su casa y la iglesia, algo que se está replicando en diferentes aldeas. Las agresiones han sido atribuidas por los líderes locales a grupos yihadistas vinculados al autodenominado Estado Islámico, y la persecución de cristianos en Nigeria ha alcanzado niveles alarmantes, con más de 50,000 cristianos asesinados en los últimos años, debido a la violencia de grupos islamistas como Boko Haram y Fulani. La pregunta para ustedes tres es,
¿En dónde está la ONU para detener la masacre de cristianos en Nigeria y en otras partes del mundo? ¿En dónde están los manifestantes? ¿Por qué no vemos protestas ni cobertura mediática en torno a esto que es tan grave? Y comienzo contigo, Alfonso. No, porque el Occidente critica solo al Occidente, ¿verdad? Ese odio que tienen de ellos mismos, de sus raíces, y no es políticamente correcto criticar a los musulmanes, pero uno de los grandes problemas que tenemos a nivel global es la expansión del islamismo fundamentalista, de los extremistas islamistas. Lo vemos en África, cómo se están expandiendo, ocupando territorios de cristianos. O sea, lo que está pasando en Nigeria es algo muy serio. El Departamento de Estado, la administración Trump ha expresado preocupación con lo que está sucediendo. Sí creo que es importante que el presidente Trump, y es posible que lo haga, llame la atención a lo que está sucediendo. A muchos líderes cristianos allegados a la administración que están pidiendo que lo haga, que llame la atención, porque las Naciones Unidas, otros organismos no le están prestando atención, los medios no están prestando atención a esta crisis. Estamos hablando que este año 7,000 cristianos fueron asesinados en Nigeria. Desde el 2009 han destruido 18,000 iglesias, han asesinado a más de 50,000 cristianos y 50 millones han sido desplazados. O sea, esta es la realidad del extremismo islámico y hay que denunciarlo, pero tenemos un occidente débil, flojo, que no quiere reconocer eso y que no está dispuesto a llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? Pero la realidad es que esto requiere una intervención internacional, igual que le estamos prestando atención a Israel, le deberíamos estar prestando atención a Nigeria. Es una situación muy difícil. Yo espero que el presidente Trump empiece a hablar de esto, porque estoy seguro que si Trump empieza a hablar de esto, el mundo entero le va a prestar atención. Y creo que si el presidente Trump logró un acuerdo en Gaza para que devolvieran los 20 rehenes, estoy seguro que si le presta atención a Nigeria, rápidamente las cosas pueden cambiar en la región. Ojalá lo haga rápidamente. De hecho, circulan en las redes sociales un pastor que está literalmente parado enseguida de cuerpos y dice, por favor, senadores de Estados Unidos, por favor, alguien avísele a Trump, al presidente Trump, lo que está pasando. Vanessa, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que hay un asunto importante y es que a toda esta gente que hace parte de los grandes medios de comunicación y pues de toda esa élite intelectual que defiende pues a los musulmanes y que presenta a los musulmanes como una cultura de amor y una religión de amor y de paz, pues no le conviene que esto se sepa. Porque si ellos están diciendo que está muy bien abrir las puertas a toda la migración musulmana, dejarlos entrar sin chequeos y permitir que hagan sus mezquitas y que críen a sus niños con toda la libertad del mundo, sin importar que eso vaya en contra de nuestros valores, pues como lo que en realidad están diciendo es que quieren que eso pase acá, porque es decir, esto se trata de una cuestión de religión. Obviamente no todos los musulmanes son así, no todos los musulmanes son asesinos, pero eso implica al menos que hay que tener cierto control sobre la gente que entra y sobre cómo se desarrollan las actividades, por ejemplo, en las mezquitas. Entonces, digamos que ver esas imágenes no le conviene a toda esa gente que plantea al Islam y a todos los musulmanes como una cultura y una religión de amor. Y eso, pues, lastimosamente, creo que en los medios esa ideología está muy fuerte y por eso no presentan este tipo de imágenes. Bueno, y creo que lo más impactante sucedió hace unos días, ¿no? Durante el debate entre los candidatos a la alcaldía de Nueva York, cuando Zohran Mamdani le reclamaba a Cuomo que cuántas mezquitas islámicas ha visitado. Es impactante ver que ahora el aspirante a la alcaldía de la ciudad más importante de Estados Unidos tenga que ser complaciente y condescendiente con la comunidad musulmana islámica. Orlando, cerramos contigo este tema. Porque además lo que está pasando en África es un verdadero genocidio. Ahí no hay guerra, no hay una guerra activa con dos bandos en conflicto para que haya daños colaterales. No, lo que vemos es una matanza selectiva por razones religiosas. Esto es un verdadero genocidio étnico. No lo que está sucediendo en Gaza, es lo que está sucediendo en África. Pero ¿por qué el mundo no pega el grito al cielo? Por lo que comentaban tanto Alfonso como Vanessa. Por un lado, el complejo
de Occidente, en el que el cristianismo es una especie de doctrina ideológica supranacionalista, hegemónica, etcétera, por lo tanto no merece defensa porque es opresora, colonialista, etcétera, y entonces más bien tenemos que menospreciarla. Y por el otro lado, esta idea de que el Islam es víctima precisamente de esta ideología opresora que es el cristianismo, y por lo tanto son ellos a quienes debemos respetar y cuyas denuncias debemos elevar. Pero la verdad es completamente la contraria. En Occidente no hay un conflicto contra el Islam. Lo contrario, el Islam está en Occidente para menoscabar los principios de Occidente. Y en los países islámicos sí hay un conflicto activo contra el cristianismo. No solamente lo vemos en África, lo vemos en Medio Oriente. Desafortunadamente, esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Yo creo que en la medida en que voces como la de Trump, como la de Meloni, como la de Abascal, como la de Orbán, pues peguen el grito y denuncien esto con fuerza, es que esto va a empezar a calar en Occidente. Por eso es tan importante que el presidente Trump, así como le ha preocupado, por ejemplo, el caso de los sudafricanos perseguidos, pues debería preocuparse también por los cristianos perseguidos en África. Por supuesto, ojalá que cuando la gente despierte a esto no sea demasiado tarde. Se nos terminó el tiempo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar en el panel del día de hoy. Y gracias a usted por su confianza en Voz News. Queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Active todas las notificaciones. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.